sea, el rápido yo lo asumo como que ya, ¿no? Ya, O sea, pues vamos a rápido ya. Sí. El otro me dijo 3 meses. Creo que tú fuiste el más austero. 6 al meses. decir 6 meses. Yo dije 6. Yo, o sea, haciendo ese recuento, me quedé, dije, la neta, ya van con un desgaste, llegan con un desgaste muy alto. O sea, Andrés Manuel ya era gobierno, empezó hace 6 meses su gobierno, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Porque el otro se contrajo, se hizo hacia atrás, pero sí. ya hay un desgaste muy alto. Y el tiempo que tú le das, pues sumado a los 6 meses, pues es el año, ¿no? El año más o menos. Evidentemente no puede ser que den resultados porque todavía no eran gobierno. No sabían sobre qué estaban. Pero tampoco los puedes esperar a que lleguen a aprender, ¿eh? O sea, esto Sí, de la no. improvisación, o sea, no, o sea, y espérame tantito porque Pero, Luis, estamos aprendiendo. Sabes que hay mucha gente del mismo movimiento Ajá. que va a ser incrustada que no tiene la experiencia. Ninguna. Ninguna. Pero hay muchos que, por ejemplo, ya revisándolos, pues ya estuvieron. O sea, son de los que ya estuvieron, que ya no habían, que ya los habían despachado. Reciclados. Exacto. Entonces, y reciclados no con tan buenos antecedentes, ¿no? Entonces dices, ay, cabrón. Sí, insisto, y aparte hay que ver también quién va a mover el pandero, porque Esa es la otra. ver si realmente Cuitláhuac va a ser el que dé las instrucciones, porque Hoy se lo pregunté a Huerta aquí al aire ahorita en la mañana, en una entrevista con él, con Manuel Huerta, que pues se dice que es la contraparte de Cuitláhuac, ¿no? Porque es el federal. Pero él dice que él aquí hay una autoridad y es Cuitláhuac García, ¿no? Que es el gobernador, que él viene a coadyuvar y todo este asunto. ¿Qué de dientes para afuera sea cierto y qué de dientes para adentro sea mentira? Pues nada más es cuestión de verlo digo en la misma visita del presidente, dicen que todos arriba del templete eran sonrisas, abrazos y besos, pero que abajo, puta, se ven hasta feo. sí, no, tengo Entonces, yo la información de que no hay mucha afinidad. Entonces, vaya. Es que es parte de la inexperiencia. O sea, es parte de la inexperiencia. Ya la madurez política te permite que entonces hay reglas muy claras. O sea, digo reglas muy claras que te llevan a tener, ¿cómo diríamos? Coincidencias o divergencias, ¿no? O divergencias sin que eso te lleve a un enfrentamiento personal, ¿no? Sí, claro. Punto. Pero ellos no lo... En este caso, como nunca han estado en esto, la famosa frase de no es lo mismo ser borracho que cantinero. No, claro. Ahí aplica, porque de pronto siempre has estado criticando, ahora te pasan del otro lado. Y ya no es igual. Ya no es lo mismo. Aparte, yo siento que están muy subordinados a todo lo que se diga. Yo por eso siempre manejo la frase que se coordinen, no que se subordinen. Sí. Porque si se van a subordinar, pues hasta que digan allá arriba qué se va a hacer, se hace. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? O sea, tú eres un estado libre y soberano, un municipio libre y soberano, y tienes que trabajar y tomar tus decisiones. Claro. Que pidas el apoyo, que pidas la coordinación de ciertos programas, adelante, ¿no? Ahora, esto que acabas de decir es muy importante, pero no lo vimos el sábado. El sábado no hubo una coordinación, hubo una subordinación de parte de los legisladores. Sí, totalmente. Gravísima, eso de que se paren a gritar, es un honor estar con López Obrador. Oye, espérame. Sí, es tu líder político. Más ya ni siquiera de partido. Ya ni siquiera de partido, pero es tu líder. Bueno, entiendo esa afinidad, pero que tú como representante popular, porque tú eres el representante de un distrito, de los ciudadanos, te tires casi al piso y hagas lo que... O sea, yo de verdad tuve un flashback a los informes de López Portillo, de Miguel de la Madrid, del mismo Salinas cuando empezaban bueno, al de la Madrid es al primero que se le pararon, y entre ellos estaba Porfirio Muñoz Ledo cuando sacaron las primeras pancartas en un informe, ¿se acuerdan, no? Sí. Que eran faraónicos los informes de 6 horas, 8 horas. Y lo que yo vi, dije yo, ay, ¿es verdaderamente la cuarta transformación de México o es el PRI reformado? Porque lo que se vio era el PRI de antaño, Sí, ¿no? con todo el respeto, Es más, tanto para ellos como para los priistas. Yo lo que digo ahorita, desde mi punto de vista, estuvo mal que López Obrador viniera ayer a un meeting ya como presidente de la República, porque ya no es, sino debió haber venido como presidente y con los sectores productivos, empresarios, industriales, a reunirse. Señores, aquí estoy, va a haber esto, pero un meeting prácticamente donde primero dijo, ganamos 2-1, o sea, el aspecto electoral, ¿no? Sí. Como diciendo, aquí estoy, si hubiera quedado el otro, ahí Nanita dice, no hubiera estado yo aquí,
Entonces creo que eso ya se debe de acabar. Sí, Ya son gobernantes. claro. Ya olvidemos a Yunes, ya se quedó ahí. Sí, No. es que este era como el pendiente que traía con Yunes, justamente. Sí, O sea, sí. a eso vino A decir, ay, nanita. sí, como a restregarle tantitito. Sí, ¿no? Ay, nanita, porque él lo dijo, ¿no? Ay, nanita, si no, Sí, no hubiera yo podido no hubiera venir, sí, ¿no? sí. Pero siempre vino, cuando vino y estuvo aquí, la verdad no pasó de eso, ¿no? O sea, de la chunga. Es más, creo que atajó muy bien las cosas porque las veces que llegaba al aeropuerto hasta sabía, ¿no? O sea, cuando ya le empezaban a cuestionar, te mandó Yunes, ¿verdad? Sí. Y le empezaba a decir y hablar así como el estilo con el que platica, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, la realidad es que estás hablando con un político de toda una vida, o sea, tiene 18 años de estar en campaña, 12 años de estar en campaña, entonces la realidad es esa. Oiga, primero que nada quiero agradecerles de verdad el que estén acá con nosotros, Gerardo Oliveros Cobos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Jalapa, y por supuesto a un gran amigo de la casa, también exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, y bueno, ahora integrante de esta asociación SOS, Jesús Castañeda Nevares, por venir, porque platiquemos así como lo estamos haciendo, ¿no? La verdad es que ese es el sentido y el formato de la charla. Y bueno, pues la primera, y va para los dos, el que quiera contestar primero. Tuvimos un proceso nuevo, hay un proceso de transición, ¿no? Nos tocó históricamente ver esta transición tanto en lo federal como en lo estatal, y siendo fríos, muy analíticos, con verdad. ¿Estuvo tan mal las pasadas dos administraciones, o sea, la pasada administración estatal y la pasada administración federal? O sea, ¿realmente todo estaba mal en México? ¿Todo lo que se hizo estuvo mal? Bueno, desde mi punto de vista no, definitivamente. Creo que debemos ser objetivos. Hubo, como en todo, cosas buenas, cosas malas. Sí. Hay que ver, como siempre, el contexto, Sí. cómo estaban las cosas antes de. En el caso de nivel federal, pues creo que ahí sí hubo graves errores, sobre todo de corrupción, muchos, donde lamentablemente vimos desvío de recursos millonarios, donde... ¿Qué pasó más, la corrupción o el encubrimiento? Híjole, pues yo creo que el encubrimiento, eso fue lo que pesó más, porque, insisto, puede haber corrupción, pero Sí. la impunidad, que lo hemos platicado siempre con Jesús, eso es lo grave. Las personas pueden hacer muchas cosas, pero que se les permita hacer, eso es lo que no debe de ser. Y llegando aquí al gobierno estatal, pues bueno, también cómo recibió la administración del licenciado Yunes, con un adeudo de proveedores muy grande, que si era cierto, que si no era cierto, en fin. Se hicieron cosas buenas, lamentablemente, pues sí, como lo platicábamos, el sentir del empresariado era de decepción al no recibir los pagos, lo que por derecho les corresponde, por el trabajo, por los servicios, por los productos que prestaron, y eso de alguna manera pues vino a empañar mucho la administración, y también el aspecto que decíamos de la inseguridad, ¿no? Que se prometió mucho y al final no se pudo hacer gran cosa, independientemente de que estaban coordinados con fuerzas federales, el ejército, la marina, la PGR, la gendarmería, o sea, prácticamente todos los cuerpos policíacos y de militares con presencia en Veracruz, pero no se pudo hacer, no digo que nada, pero no lo que hubiera querido la población. Entonces, insisto, no todo estuvo mal, tenemos que ser objetivos, porque hay cosas buenas que se tienen que seguir haciendo, no desecharlas. Hay cosas que hay que pues analizarlas y ver si son buenas o no, para que en su momento desaparezcan y surjan otras nuevas. Entonces, eso es lo que yo pienso que debe ser objetividad, sobre todo. Tú Jesús, a ver, la verdad, desde tu óptica, con frío, porque dicen que las matemáticas y estos asuntos hay que analizarlos así en la frialdad, ¿no? ¿Los repruebas, los apruebas? ¿Qué había de bueno? O sea, yo cuando escucho que celebran como si estuviéramos en el circo romano, la salida de un dirigente, un presidente, en el caso de Enrique Peña Nieto, que en su cara le restregaron el sábado una infinidad de... ya no sabía qué cara poner, ¿no? O sea, ya de plano se la tuvo que... ahí sí comió frijol con gorgojo porque ya no sabía qué cara poner. Todo fue malo. O sea, ¿tú reprobarías ambas administraciones así con calificación de 0? No, mira, y ahorita que citas la frialdad de los números, me hiciste recordar a un cronista del béisbol que siempre citaba la frialdad de los números, y entonces me voy con esta analogía. Curiosamente, en el caso del gobierno estatal, el personaje que estuvo en el gobierno
podríamos decir, es un cuarto bat. Alguien con capacidad, con experiencia, con talento, con inteligencia, con todas las cartas, recomendaciones. Arriba altas, de 400 de porcentaje. Arriba de 400 de porcentaje, y de pronto lo vemos con casa llena. A punto de pegar el jonrón. Y que abanica, y que se poncha. ¿Ok? Entonces, no es lo que haya hecho mal, sino en qué momento lo hizo mal. Ok. Entonces viene a ser una circunstancia terrible. Una, hizo acuerdos con el sector empresarial cuando viene la iniciativa de Duarte para los fideicomisos, donde pacta o promueve una resistencia de pago de impuestos sobre nómina, con un compromiso de que él iba a afrontar, como diríamos, él nos va a responder. No lo paguen, dijo, ¿no? No lo paguen. Él se iba a encargar de promulgar el perdón de recargos, multas y actualizaciones, pero además él nos iba a corresponder atendiendo necesidad en materia de los pagos pendientes. El sector le respondió. Entonces, esto le dio elementos a él para poder echar abajo los fideicomisos. Llega al gobierno y vamos a suponer que fue sorpresa total para él, sí. Que yo no lo creo porque es una gente muy enterada, pero aparece el tremendo boquete en las finanzas. Y entonces, aparece, eso sí, y eso se lo aplaudo, aparece la sospecha de proveedores de dudosa existencia. Cuando se da el acuerdo que se publica, pero hasta septiembre, o sea, estamos hablando ya muchísimo tiempo. 9 meses, 10 sí. meses. O sea, cuando se publica el acuerdo para hacer el reclamo a través de una plataforma, con una advertencia que está bien, a lo mejor fue sobrada, pero era correcto, de decir, quien pretenda hacer reclamos de manera indebida, se le fincarán responsabilidades. Y ahí notamos cómo mucha gente ya no apareció. Ok, magnífico, porque todo lo que agrava o agravie a las finanzas de Veracruz, agravia también a los veracruzanos. Entonces esto se lo aplaudimos completamente, porque entonces viene febrero cuando aparece el gobernador y dice, se depuró, las empresas fantasmas ya no aparecieron, y entonces de 11,000 millones de pesos que, era el reclamo. No, ese es el detalle, como el secretario de Finanzas en su comparecencia ya revuelve las cifras, ya no sabe si estaba hablando de Gimnasia o de Magnesia, porque entonces él cita 40,000, pero estábamos hablando del adeudo de proveedores. Claro. Y el adeudo de proveedores no eran 40,000, eran 11,000. Y entonces de esos 11,000 que fueron publicados, dice el gobernador, nada más quedan 5,000 reclamados. Okay. Y la siguiente semana empezaremos a pagar. Eso fue en febrero. Ya sabrás, todos estamos felices. Sí, todos ya empezamos a ver electrodomésticos para reponerle los que les habíamos quitado a las jefas de casa, y a ver de qué manera íbamos a compensar todas las cosas. Pero pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y se acabó. Y luego no solamente no dio respuesta, sino que empezó con las descalificaciones. Y esas descalificaciones son los que generan un enfrentamiento. O sea, esto es indebido de un gobernante que pretenda menospreciar al sector productivo, porque aun cuando no lo haya hecho de una forma generalizada, en el fondo sí, porque nos metió prácticamente a todos en un costal, el mismo costal. Aunque después quiso así como ya enfocar su artillería sobre nosotros como empresas SOS, porque en una entrevista en radio en Veracruz dijo, y a esos de empresas SOS, esos no les vamos a pagar, porque ni empresarios son. O sea, como para decir, bueno, pues entonces... En términos deportivos, como empezaba esta pregunta, entonces hubo rudeza innecesaria. Innecesaria. A ver, en el tema de la seguridad, y hablando de los dos ámbitos, tanto a nivel nacional, federal, como local, pero bueno, vamos a dejarlo en el ámbito federal, porque es así como se presenta ya la administración de Andrés Manuel López Obrador. En menos de 48 horas hay 56 muertos en el país. O sea, tampoco este manto al que él llamó y convenció a muchos de los mexicanos de decir, apenas llegué yo, se acaba la corrupción y se acaba todo lo demás. O sea, no habrá corrupción, por lo tanto tampoco debería de haber asesinatos, ¿no? Porque no vamos a caer en este asunto. ¿Cómo la ven? Esto, al menos, ¿qué nos indica? ¿Qué señal te manda? La señal es de que
no por arte de magia se resuelven las cosas, Ajá. definitivamente. Lo que platicábamos es de que queremos que se aplique la legalidad, Sí. como él mismo lo dijo, nada al margen de la ley y Sí. nadie por encima de la ley. Bien. Si eso se aplica, prácticamente estamos del otro lado. Pero eso tiene que ser no solamente en seguridad, sino en aspectos también económicos, sociales, en todos los aspectos que tiene que ver, donde se tenga que observar la legalidad, alguna ley, algún reglamento. Sí. Lo que precisamente decimos, la impunidad es lo que ha hecho daño a México. Entonces, en materia de seguridad, pues bueno, es un tema muy complejo, que no, insisto, no porque entre un nuevo régimen se va a componer de la Claro. noche a la mañana por sí mismo, ¿no? Sí. La gente que está maleada va a estar maleada toda Siempre. su vida, siempre. Sí, claro. ¿Sí? Y es lo que decíamos, si a mí, como una gente de bien, vienen y me Ujú. dicen, toma un arma, ve y mata a alguien, me dicen, no lo voy a hacer, porque mi convicción es no hacerlo. Sí. Al igual, la gente que está acostumbrada a matar, a delinquir, oye, ya pórtate bien, de la noche a la mañana no lo va a hacer, más que con aplicándole la ley. Sí. ¿Sí? Entonces, si bien él dice que el fuego no se combate con fuego, pero el gobierno tiene esa facultad de hacerlo Sí. para las personas, ahora sí que no entienden por las buenas en términos coloquiales. Claro. Entonces, igual si alguien bloquea, si alguien no permite el desarrollo normal del país en cualquier ámbito, para eso está la ley, para Claro. que se aplique y en su momento haya consecuencias, porque si no hay consecuencias, entonces prácticamente seguimos en las mismas. Alusión hizo a eso en la toma de protesta cuando se dirige a los legisladores, a los invitados presentes, a los jefes de Estado y advierte, bueno, a ver, a las mamacitas lindas de este país, les recuerdo que entiendo que tengan a todos sus hijitos que son muy buenos, pero a partir de hoy aportarse bien, aportarse por el margen de la legalidad, y avienta una perorata que ya le habíamos escuchado en el sentido de que voy a aplicar lo que dijo Juárez, que a mi familia si le caigo en algún acto de corrupción, pícate porque vas para adentro, o sea, entonces ese como que se lo mandó Arturo, pero bueno, Arturo López Obrador, su hermano, ¿no? Que luego con él traía ahí sus asuntos, ¿no? Pero bueno, a ver, ese mismo sábado, el día de la toma de protesta, Jesús, ¿cómo calificas el proceso de transición? ¿Cómo lo ves? Te lo pregunto porque lo que se observó en televisión a nivel nacional desde San Lázaro el sábado, ¿fue un avance o fue un retroceso al totalitarismo priista de los años 60, 70, 80? ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, escuchar al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, decir que observó en Andrés Manuel a un transmutado? O sea, nada más le faltó mencionar que le faltaba cruzar los lagos de Xochimilco y no sé, o sea, esto no es un exceso, Jesús. O sea, mira, aquí lo que hace falta también en esto de la cuarta transformación es que la gente entienda cuál es el rol que corresponde al encargo que ahora tienen. O sea, porque si no lo entienden así, entonces pues cometen ese tipo de, pues vamos a decir, resbalones, ¿no? Uh-huh. Que de pronto y se los justificamos aquí, pero ¿cómo nos ven fuera? Y si me permites, ahorita que me has recordado tantito del deporte, ustedes que están chavos no lo vieron, pero hubo una pelea de Vicente Saldívar, que fue en la Ciudad de México, que en el momento en el que cae el contrario, que era un inglés, cuando cae el contrario, el referee, que era don Ramón Berumen, abraza a Vicente Saldívar. O sea, no le contó al otro, lo fue a abrazar. O sea, en ese momento él celebra, ¿no? Así como diríamos, no era su función. El mexicano estaba feliz y lo que haya sido, pero cómo de pronto caes en una trampa emocional. Bien. Que te saca de esa postura que merece respeto. Claro. O sea, merece el respeto de los demás, pero merece el respeto de los propios. O sea, tú mismo tienes que respetar. Y en este caso los legisladores, porque es una práctica que yo critico. Cuando dicen la bancada del PAN, la bancada del PRD, la bancada de aquí, yo digo, es que eso no debe existir. Una vez que son electos ya diputados, ahora se llaman diputados y son diputados para todos. Y no debería existir jamás y nunca el tema de bancadas. O sea, debería de ser ahora, si quieres, comisiones, que trabajen por comisiones y que todos se distingan como diputados, como legisladores, porque uno de los grandes errores es la mejor de las ideas. ¿Quién la dijo? ¿De qué partido?
como para saber si pesa o no pesa. Entonces no estamos privilegiando ideas, no estamos privilegiando conceptos, no estamos privilegiando conceptos, estamos privilegiando los propios intereses y la pasión interior que los traiciona. A ver, hablando de esto, y lo decía muy bien Jesús, deben de asumirse otras actitudes por parte de los políticos, otra forma de hacer política diferente a lo que conocemos. Pareciera que Andrés Manuel López Obrador quiere vender esa idea, pero a los empresarios se los pregunto, ¿se debe de tener fe, se debe de tener esperanza? Ustedes como empresarios pueden y deben confiar en los políticos, sobre todo en el tema económico, cuando las decisiones trascendentales, pues en este gobierno comienzan a observarse que se toman a capricho, a consulta popular. Bueno, es importante siempre dar un voto de confianza de entrada. No queremos nosotros decir o descalificar de primera instancia que todo va a estar mal. Evidentemente ha habido señales que no nos han gustado, como bien lo dices, las encuestas, ni siquiera ya estando en el poder, sino antes, ante una mínima representación y de temas que prácticamente la mayoría de los que intervinieron en esa encuesta desconocen. Sí. Entonces, eso sí es grave, sentimos que no todo debe ser sometido a encuestas. Para eso escogimos un gobierno, o escogieron un gobierno para que tome decisiones. Yo lo comentaba hace poco, es como en la familia. Tú como padre de familia tienes esa autoridad para decir qué es lo que se va a hacer en casa. Tomas parecer, pero en último de los casos la decisión es tuya. Entonces aquí nosotros lo que queremos, y lo comentábamos, es de que no haya una subordinación del poder legislativo, que realmente si manda una iniciativa el presidente de la República, la analicen, la confronten con las demás fuerzas políticas, se pongan de acuerdo, porque lamentablemente están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los anteriores. Y decíamos que cuando tú criticas algo y lo haces, caes en una incongruencia. Entonces, si ellos criticaban que no volteaban a ver a las minorías, que no había de alguna manera un consenso, que todo se aprobaba por mayoría del partido que estuviera en el poder, pues entonces ahora no lo tienen que hacer así, tienen que tomar parecer. Lo hemos visto en el Senado, que se han tomado muchas decisiones sin consultar a las minorías o no se toman en cuenta. Entonces creo que eso es volver exactamente a lo mismo, a un autoritarismo que no es bueno para México, porque entonces todo lo que venga de arriba prácticamente se va a aprobar, va a ser una oficialidad de partes, y esto, como bien lo decía Jesús, y yo le agrego, no solamente quitarles bancadas, sino despintarlos, volverlos de un solo color nada más, no decir tú eres verde, azul. Inclusive llegan a veces hasta a las sesiones con su logotipo de partido. Creo que eso ya no debe de ser. Deben de servir a la ciudadanía, haya o no haya votado por ellos. Entonces, damos ese voto de confianza, pero sí queremos que de alguna manera nos tomen en cuenta, que no se tomen decisiones al ahí se va. Inclusive decíamos, ¿por qué no esperar a lo mejor un año, no para dar resultados, sino para ver el contexto tanto local, nacional, internacional, y de ahí empezar a tomar decisiones, o sea, trabajar, pero no tomar decisiones tan drásticas como las están tomando? Me preguntaban, oye, ¿de dónde van a sacar todo el recurso de todos los programas sociales que van a implementar? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros que no estamos inmersos y no sabemos cómo están los números al interior del gobierno, pues sí nos preguntamos eso, que de repente mucho dinero que se va a regalar, ¿sí? Porque así es, prácticamente se va a regalar. Estamos de acuerdo que hay sectores que lo merecen, que lo necesitan, como la gente discapacitada, eso no hay lugar a dudas. Más ellos deben tener privilegios por todos lados, atención médica, vivienda, una mensualidad, algo que pues lamentablemente ellos no pidieron estar discapacitados, ¿verdad? Y por otro lado los adultos mayores, pero hay gente que va a recibir dinero y que de repente nada más estirar la mano, y eso es lo que digo. El sector empresarial siempre se ha caracterizado por tener una fortaleza, por día a día luchar para salir adelante, y que de repente te llegue así de la nada, de los impuestos que pagamos todos, y estarlos obsequiando. Ok, hay que darles un empujoncito a los jóvenes, como dicen, pero no tanto, ¿verdad? Enseñarlos, como dicen, a pescar, no a darles el pescado, porque si no,
van a vivir siempre del presupuesto, ¿no? A ver, ¿qué esperan del gobierno nuevo de Veracruz, del nuevo gobierno en Veracruz? Jesús Castañeda Nevares, ¿existe verdaderamente la voluntad por apoyar al empresariado? Lo pregunto también en función de, ¿estarán capacitados las personas que acompañan al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para poder sacar al güey de la barranca después de 12 años de muy malos gobiernos? Bueno, a mí me parece que esto debería ya de tomar otra forma. Tenemos que cambiar ya el paradigma. Pero cambiar el paradigma de una manera adecuada, porque, por ejemplo, hay un aspecto de ley que establece que las cámaras son órganos de representación y de consulta. Luego, entonces, no debería de existir una política pública que no pasara por ese filtro. Y resulta que, ignorando lo que se establece en la ley, en lugar de consultar con las cámaras, consulta con el pueblo. Entonces esto me lleva a mí a pensar que como si pretendiésemos nosotros definir el tiempo de duración del recreo y les preguntamos a los chamacos, ¿no? Claro. Entonces obviamente que de las 5 horas de escuela, pues los muchachos van a votar que necesitan 4 horas de recreo. Y entonces le damos en la torre al espíritu de lo que se pretende en materia de educación. Yo creo que los funcionarios tienen que ser, no necesitan ser como expertos y todólogos, simplemente necesitamos gente inteligente que se deje ayudar. Y para eso están a quien consultar. Y entonces, pues cuando tiene que ver una política pública en materia económica, pues ahí están los órganos de representación que establece la ley y que se perfeccionan a través de, las cámaras son órganos de interés público. Sí. Que los llamen y que los sienten aquí y que se fortalezca con los órganos de interés privado, que son las asociaciones. Y entonces se hace un pool, se hace una mesa de trabajo y entonces consultamos con quienes tenemos que consultar y construimos entre todos. Si esto se logra en esta administración, Veracruz va a caminar. Estoy seguro, no tengo ninguna duda. A ver, un reclamo de la parte empresarial, que yo siempre he dicho, es a la que todo Estado y gobierno debe cuidar, porque es finalmente quien genera el círculo virtuoso de la economía. En ninguna otra parte del mundo funciona diferente. O sea, siempre es al empresariado al que hay que cuidar, porque ellos son los que contratan al personal, que dan empleos, que generan la riqueza y bueno, que producen y provocan que se dé este crecimiento. Es el reclamo por el pago de los adeudos, como platicábamos al inicio, de los adeudos o pasivos que tuvieron otros gobiernos con la actual administración. Vamos a pensar que esta administración cumple con ese objetivo y pagan, pero en el supuesto de que no paguen lo que les adeudan, ¿qué van a decir los empresarios de esta administración? Pues, yo creo que lamentaríamos mucho, ¿no? Nosotros hemos privilegiado el diálogo con ellos. Ha habido promesas, como bien lo decía Jesús, en un momento dado. Sabemos que este adeudo no es ni de la administración que acaba de terminar, ni de esta que acaba de iniciar, sino que es anterior. Pero lo hemos dicho, es un adeudo institucional. Se contrató con gobierno del Estado. Entonces, creo que las dos administraciones, tanto la que terminó como la que inicia, tenían perfectamente en cuenta de que había esos adeudos que tenían que cumplir. A lo mejor parcialmente, por ser 2 años, no se cumplió en su totalidad, pero ahorita viene un periodo de 6 años, en donde inclusive pues se cuenta con el respaldo del presidente de la República. Ya lo vino a dar precisamente el día de ayer, en donde dice que a Veracruz le va a ir diferente, que va a ser más próspero, en fin. Entonces, creo que es importante que este capítulo tan tormentoso en el Estado ya quede atrás, se haga un esfuerzo donde realmente se analice a conciencia esos adeudos que están reclamando válidamente los empresarios y sean pagados, porque ese recurso se va a quedar aquí en Veracruz con empresarios veracruzanos. Como dice Jesús, pues nada más que reponer lo que ya empeñamos y adelante. Y creo que eso va a dar ya otro panorama distinto. Yo creo que no debería de postergarse más. Es un asunto, como bien también lo hizo el gobernador, de hablar de los colectivos, de un problema bastante difícil, muy delicado, por cierto, pero que hay que atenderlo.
yo creo que más, no tanto sacarlo a la luz pública, sino más en corto, ¿no? Para que esto no se vuelva un espectáculo que no debe de ser así, pero sí atenderlos. Entonces, por este lado hay un pendiente con los empresarios que se debe de cumplir, que se debe sacar adelante, y pues ya, insisto, dejar atrás esta confrontación con motivo de estos adeudos. ¿De dónde deberá salir el recurso, don Jesús, para pagar estos pasivos, estos compromisos que otras administraciones adquirieron, que no se cubrieron y que parece que nunca van a terminar? ¿De dónde deben de salir? Te lo pregunto. ¿Se le debe de dar prioridad al pago de los empresarios? ¿Se le debe de dar prioridad a la recuperación y reactivación del campo, del sector primario, del sector secundario, del sector terciario? ¿O se debe de abrir a la posibilidad, lanzar la posibilidad de otorgar incentivos fiscales? Es decir, a ver, empresario, yo te debo a ti 100 millones de pesos, pero a partir de hoy y de aquí a 20 años tú no me pagas impuestos porque yo tengo un adeudo contigo, yo Estado. Entonces, ¿por dónde debe de salir, de buscarse la salida? Sí, no, estímulos fiscales no aplica. Digo, porque por más que te digan que no vas a pagar impuestos en toda tu vida, pero no tienes ni para comer, entonces pues no te alienta en nada. No, los estímulos fiscales no aplican. Aquí lo que se tiene que hacer es un rescate, así como hicieron el Fobaproa, ¿no? Aquí se tiene que hacer un rescate, y un rescate directo, porque estamos nosotros hablando de un sector que genera riqueza, un sector que apostó su patrimonio en aras de generar una oportunidad de redistribución de la riqueza a través del empleo, y que fue defraudado por el gobierno. Entonces el gobierno es quien nos ha agraviado, quien ha hundido en una situación de miseria ya muchos empresarios, y algunos, aquí ya también hablamos de desaparecidos. Entonces el gobierno tiene que entrar en un programa emergente de rescate económico. ¿De dónde sale el dinero? Y yo digo, de donde ha salido siempre, porque cuando se ha necesitado, ha surgido. Simple y sencillamente, la administración que pasó tuvo recursos, y nosotros lo vimos. Del ramo 028 le llegaron 7.500 millones de pesos primero, y le llegaron 8.361 millones de pesos para el 2018. Si el adeudo era de 5.000 millones de pesos, entonces pudo haber tomado ahí, porque es de libre disposición el ramo 028. Entonces pudo haber tomado de ahí dinero y pudo haber resuelto. Ahora, no quería distraerlo todo porque tenía por ahí algún programa emergente llamado proceso electoral, y entonces, pero pudo haber rescatado. Mira, nosotros lo hemos dicho, y hasta ya este amigo pues me ve así como es como mi estandarte. Le deben 53,000 pesos, y yo digo, no pudieron haberle pagado 53,000 pesos a mi amigo, que es una cantidad pues de risa para el gobierno. Para nosotros hoy es todo el dinero, ¿no? Entonces sí pudieron haber hecho justicia, y hoy día es lo que nosotros queremos que se haga, donde se haga un análisis a quienes podemos rescatar de mediano plazo, pero a quienes necesitamos rescatar en lo inmediato. O sea, así, eso se tiene que hacer bajo un programa, ahora sí ya de conciencia, un programa bien sentido hacia el impacto, y donde atendamos esta reparación de daño de manera inmediata, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer este gobierno. Si no se reactiva la economía, no vamos a resolver nosotros problemas de seguridad, no vamos a poder a resolver nosotros ningún problema de recuperación económica, no vamos a poder nosotros resolver problemas de pago de deuda, no vamos a poder resolver ningún tipo de problemas, porque la parte que contiene la actividad económica es justamente el tejido social. Si los jóvenes tienen oportunidades laborales, si las personas tienen oportunidades de llevar alimento a sus casas, están más tranquilos. En algún momento estuve en el área de seguridad pública viendo unos datos estadísticos, y el porcentaje de nuevos delincuentes era altísimo. Okay. Gente que estaba delinquiendo simple y sencillamente por necesidad. Esto de sembrar arbolitos, 400,000 arbolitos frutales y árboles maderables, ¿no es la solución? No para esta parte, porque digo, el dinero no se da en árboles, el dinero se da trabajando, y necesitamos darle incentivos al sector que produce.
A manera de conclusión y para agradecerles tanto a Jesús Castañeda Nevares, integrante del grupo de la asociación SOS, la agrupación SOS de empresarios, y al presidente de la Canaco en Jalapa, la Cámara Nacional de Comercio, Gerardo Libreros, ¿qué está dispuesto a hacer y a poner el empresariado veracruzano, sobre todo para reactivar la planta productiva, y cuánto tiempo puede sostener esta apuesta? Pues como bien decía Jesús, sentarnos con ellos, que nos consulten, porque la ley así lo dispone, nos tomen en cuenta. Tenemos cierta certeza, digamos, de que vamos a ser tomados en cuenta, porque el secretario de Desarrollo Económico es un empresario, y un empresario bastante connotado, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y está formando un equipo de trabajo también muy bueno, de empresarios, de gente con trayectoria, con gente que ha trabajado en Jalapa, que vive en Jalapa, que está aquí, y eso nos da una certeza de que vamos a tener un interlocutor muy válido para con el gobierno del estado, inclusive el gobierno federal también, para que se lleven a cabo todas aquellas reformas o situaciones que permitan ir saliendo de este atolladero que tiene Veracruz en el ámbito económico. También se empieza a resolver el aspecto de la inseguridad, porque esa es otra. O sea, queremos detonar el turismo, pero mientras sigamos teniendo cifras de gente que es secuestrada, de gente que es asesinada, pues la gente no se va a acercar al Estado, y eso también es innegable. También en el aspecto de la infraestructura carretera, que también es muy importante. Ya necesitamos que Veracruz tenga carreteras al nivel de lo que es un estado grande, ¿sí? Donde podamos cruzar desde Coatzacoalcos hasta Pánuco sin ningún problema, y también que quiten tantas casetas que pues lamentablemente vienen a llenar de pues un gasto enorme a los transportistas o a todos los que nos desplazamos en las carreteras de Veracruz. Entonces nosotros damos ese voto de confianza, queremos trabajar, queremos coadyuvar a que a Veracruz le vaya bien, y aunque suene trillado, si al gobierno le va bien, pues a nosotros nos tiene que ir bien también. Pues gracias por venir, mi estimado Luis, nombre, Gerardo, órdenes, gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a Jesús Castañeda, el integrante de la agrupación SOS de empresarios, también a Gerardo Libreros Cobos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y agradecerles a todos nuestros amigos a través de redes sociales en encontacto.mx, en @_encontacto en Twitter, y por supuesto en nuestra página de Facebook, también en Contacto por Aba Noticias, el haber seguido esta charla, esta plática, y analizar pues la cuarta transformación de México, el escenario que se espera del nuevo gobierno estatal y federal. Muchísimas gracias por seguirnos.